Bien chicos, ahora la segunda parte de esta primera semana consiste en desarrollar preguntas tipo admisión Universidad Nacional de Ingeniería. Les saluda el profesor José Gutiérrez y vamos a hablar ahorita de preguntas tipo admisión que tienen que ver con la comunidad primitiva en el mundo y la comunidad primitiva en el Perú. Temas muy recurrentes en el examen de admisión de la UNI. Vayamos a ver primero las preguntas dirigidas. Ahí tenemos la siguiente pregunta. Pregunta número 1. El periodo paleolítico es considerado el más antiguo y extenso de la historia de la humanidad. En dicho periodo se produjeron cambios importantes, entre los que destaca, vamos a utilizar aquí el marcador para poder subrayar. A ver, la producción de herramientas de piedra, ¿será propia del paleolítico? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Correcto, correcto. La evolución de la especie humana. ¿La especie humana evolucionó también en el Paleolítico? Correcto. La construcción de las primeras ciudades, ¿será del Paleolítico? No, eso es del Neolítico. Incorrecto, no va entonces la 3. La producción de arte rupestre. Sí, en el Paleolítico superior, nuestra especie, el Homo sapiens, produce arte rupestre, pinturas en las cuevas. Entonces es verdadero. Por lo tanto, chicos, la clave sería que 1, 2 y 4 son correctas. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra primera pregunta. Pasamos a la pregunta número 2. La expansión del Homo sapiens en el mundo fue un proceso gradual que abarcó varios miles de años en el continente europeo. Este proceso fue simultáneo con, mientras el Homo sapiens iba creciendo en el mundo, iba ocupando diversos continentes, paralelamente, ¿qué había? Entonces, si te preguntan esto en el examen de la UNI, la clave sería la época de la extinción del hombre de Neandertal. ¿Sí? Fue simultáneo entonces con la extinción del hombre de Neandertal. Porque como lo dije en la parte teórica, mientras el Homo sapiens, nuestra especie, iba avanzando en Europa y en otros lugares del mundo, paralelamente la especie anterior, el Neandertal, se iba debilitando, se iba extinguiendo hasta desaparecer, ¿sí? Entonces la pregunta número 2, la clave sería dado. Vamos a la pregunta número 3. Señale la principal forma de organización social que predominó durante el periodo mesolítico. Y hay que entender que el paleolítico es la época de los cazadores organizados en bandas, mientras que el mesolítico es la época de los horticultores seminómades, también llamados clanes. ¿Ya? La clave sería clanes. Y profesor Gutiérrez, ¿y en el neolítico? Bueno, en el neolítico teníamos tribus, que son agrupaciones grandes de gente que siembra, gente que vive en una región, ya son sedentarios. Por lo tanto, aquí nos preguntan, mesolítico, serían horticultores llamados clanes, ¿sí? Esa es la pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 4. Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos del periodo conocido como la comunidad primitiva. Si nos preguntan esto en el examen de admisión, tenemos que, con cuidado, resolver punto por punto. ¿Cuál sería, chicos, de estos 4 el más antiguo? ¿Cuál sería de estos 4, así para ordenarlo de más antiguo a menos antiguo? Las primeras construcciones megalíticas, el establecimiento de los primeros hombres en Asia, la talla de herramientas de piedra. El más antiguo sería la talla de herramientas de piedra, que lo hizo el Homo habilis, ¿no? Entonces, uno iría el punto 3. Después, el que le sigue en antigüedad sería pues el Homo erectus. Y el Homo erectus emigró al continente asiático. Así que el ítem
2 sería el segundo más antiguo. Luego le seguiría la elaboración de estatuillas de piedra femeninas, las Venus, que lo hace el Homo sapiens. Ese sería el punto 3. Y último, en antigüedad, o sea, menos antiguo, sería ya el Neolítico, donde se hicieron construcciones de piedra en honor a los dioses. Por lo tanto, quedaría 3, 2, 4 y 1. La clave sería entonces avión. Esta pregunta número 4, la clave sería entonces avión. Pasamos a la pregunta número 5. El progresivo abandono de la casa como sustento principal del hombre, así como la organización de grupos sedentarios, fue una consecuencia de abandonar la casa y que haya gente viviendo ya en un lugar fijo, sedentarios, fue consecuencia de, ¿qué marcarías si estuvieras en el examen de admisión? ¿Cómo se llama el evento que convierte al hombre en productor de agricultura, de ganadería? Muy bien, la clave entonces sería la llamada revolución neolítica. Cambió el estilo de vida del hombre. El hombre vivió en aldeas sedentarias. Esa sería la pregunta número 5. Vayamos a la pregunta número 6. Durante el periodo precerámico, esto ya es de historia del Perú, el periodo precerámico, el hombre de Toquepala se ubica en el actual departamento de... Las pinturas rupestres más antiguas del Perú se encontraron en Toquepala. En la Cueva del Diablo, hace más o menos 11.000 años, los primeros peruanos de esa zona empezaron a pintar pinturas de rupestres, arte rupestre, escenas de caza mediante el rodeo, también llamado chacu. ¿Dónde se encuentra esa cueva? En Tacna. La clave sería entonces avión. Vamos a la pregunta número 7. Indique de los siguientes restos pertenecientes al periodo lítico en los Andes. Vamos a ver cuáles son entonces del periodo lítico. Telarmachay, el que crió llamas y alpacas, ¿será lítico? No, ese es el arcaico inferior. Entonces, esa no es lítico. ¿Paiján será lítico? Sí, son cazadores, el hombre de Paiján, los primeros entierros de la costa. Eso sí es cierto. ¿Ah? Eso sí es cierto. Piquimachay 1. Piquimachay 1 es el hombre más antiguo del Perú, ubicado en la cueva de Piquimachay en Ayacucho. Eso sí es lítico. Lítico es la etapa más antigua. La Uricocha, los primeros entierros de la sierra, también son del periodo lítico. Entonces, chicos, en esta pregunta número 7, la clave sería barco. 2, 3 y 4 pertenecen al periodo lítico. ¿Ya? Ahí está. Vamos a la pregunta número 8. En el arcaico inferior, el hombre de, puntos suspensivos, desarrolló la domesticación de camellos. Lo dije hace un rato. ¿Quién fue el primer pastor de América? El hombre de Telarmachay en Junín, específicamente en la cueva, o mejor dicho, en la zona llamada San Pedro de Cajas, que es una zona de altura en Junín. Entonces la clave sería Telarmachay. La arqueóloga francesa Danielle Lavalle encontró corrales enterrados, encontró osamentas, huesos de estos animales, llamas y alpacas, y pudo determinar que 7.000 años antes de nuestra era, el hombre en el Perú ya criaba para el consumo llamas y alpacas. 8 enano. Pregunta 9. La domesticación de animales en los Andes fue una práctica inicialmente desarrollada por el hombre de, nuevamente, ¿no? Domesticación de animales. ¿Solo fue Telarmachay? El Telarmachay se crió llamas y alpacas, pero también en Piquimachay 2. O sea, después de Piquimachay 1, los cazadores pasaron miles de años y en esa misma cueva de Piquimachay empezaron a criar cuyes. Así que la clave sería Piquimachay y Telarmachay. Cuyes y llamas y alpacas respectivamente. 9 enano. Pregunta 10. En el sitio arqueológico, puntos suspensivos, se encontraron
¿Cuál sería la clave que podría llenar esos espacios? En el sitio arqueológico, puntos suspensivos, se encontraron puntos suspensivos. ¿Será Caral, donde se encontraron los primeros fósiles más antiguos del Perú, humanos? No. ¿Será Telarmachay, donde se encontró agricultura? No. ¿Serán las Aldas, donde se encontraron instrumentos de piedra? No. ¿Será Huacaprieta, donde encontraron los primeros textiles del Perú, con figuras de animales como el cóndor, telas de algodón? Esa es la clave, ¿ya? En Huacaprieta, en La Libertad, se encontraron los primeros textiles, como el que puedes ver ahí, con un cóndor ahí, plasmado en ese tejido. Y así hemos concluido la parte de las preguntas dirigidas. Ahora vamos a las preguntas domiciliarias, ¿ya? Preguntas domiciliarias. Práctica domiciliaria. Pregunta número 1. El periodo climático del calentamiento se denomina, ¿cómo se denomina la era del calor? Que empezó más o menos hace 10.000 años. Recuerda que antes había frío, esa era la época del Pleistoceno, pero te preguntan acá la era del calor. Yo sé que tú tienes la clave. Yo sé que has marcado tú el Holoceno y está correcto, ¿ya? El Holoceno es la época del calor que termina extinguiendo a la megafauna que había, ¿sí? Entonces la pregunta número 1, la clave sería dado. Pregunta domiciliaria número 2. Durante el periodo paleolítico, en la edad de piedra, se consolidó un proceso de gran importancia conocido como, ¿qué se consolidó en el periodo paleolítico? Paleolítico, Paleolítico. La clave, ¿cuál sería? ¿Qué se consolidó? El proceso de desarrollo del hombre. Esa es la etapa más grande de la humanidad, el proceso de desarrollo del hombre, que le llamamos también hominización. Ahí tenemos, por ejemplo, el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre de Neandertal y nuestra especie, el Homo sapiens, ¿sí? Dos barcos. 3. Señale el hecho o proceso histórico que marca la transformación de la humanidad, pasando de una especie animal exitosa a una civilización. ¿Qué acontecimiento ya nos pone, pues, en el carácter de civilización? Donde ya somos sedentarios, tenemos ya el desarrollo de la producción, hacemos los principales monumentos, tenemos ya una arquitectura urbana. ¿Cómo se llama esto? Bueno, esto se inicia con el descubrimiento de la agricultura. La agricultura será la base para la civilización. Entonces la pregunta número 3, la clave sería casa. Vamos a la pregunta número 4. Indique la característica que predominó durante el periodo llamado Mesolítico. Durante el periodo llamado Mesolítico, ¿qué característica predominó? Recuerda que en el Paleolítico predominaba la economía depredatoria, caza, pesca, recolección. Pero luego vino el periodo Mesolítico. Y en el periodo Mesolítico ya se practica horticultura. Y los que practican horticultura están agrupados ¿en qué? En clanes, ¿sí o no? En clanes, ¿sí? Y entonces, esos que practican horticultura no siempre son nómades, sino que los clanes se quedan también a veces a consumir un tiempo sus productos básicos de horticultura. Eso le podríamos marcar como clave entonces el seminomadismo. El hombre empieza a experimentar con la naturaleza, empieza a sembrar y por un tiempo se queda a consumir esos productos que ha sembrado al lado del río. 4. Caza. 5. La revolución neolítica se inició hace más o menos 10.000 años en el cercano oriente, región conocida como el creciente fértil. Yo lo mencioné, la media luna fértil o el creciente fértil. ¿Qué territorios están ahí? ¿Qué territorios están ahí? Está Egipto, por ejemplo, el río Nilo. Está Irak, actual Irak.
el río Éufrates y Tigris. Está Palestina, el río Jordán. Entonces, ¿cuál sería la clave? No hay una donde estén los tres, pero sí hay una donde hay dos. En la pregunta número 5, la clave entonces sería avión. Irak y Palestina. Pero tú sabes que también es Egipto, ¿ya? Ahí en el mapita voy a subrayar, mira, esto es Irak, Mesopotamia, lo que era antes, hoy día se llama el país de Irak. El río Nilo, Egipto, hoy día se llama igual Egipto. Y en Palestina, ahí tenemos una ciudad muy importante, Jericó. Entonces, esa es, podría dibujar yo ahí, mira, fíjate, la media luna fértil, el creciente fértil. La clave entonces sería avión. Pregunta número 6. ¿Qué restos arqueológicos pertenecen al periodo denominado precerámico, que se ubica en el departamento de Lima? Cuando digo periodo precerámico, me refiero a la comunidad primitiva en el Perú. Claro, no había cerámica todavía, ¿sí? No había cerámica todavía. De ahí el término precerámico. John Rowe lo divide así. Precerámico, antes de la cerámica, cerámico, después de la cerámica. Pero Guillermo Lumbreras lo divide así. Periodo de la comunidad primitiva, donde tenemos lítico, cazadores, arcaico inferior, horticultores, arcaico superior, agricultores, ¿ya? Son dos maneras de dividir el pasado, conocido como la etapa de piedra, la primera etapa en el Perú. Acá nos pide qué yacimientos se encuentran en Lima durante estos periodos. ¿Qué yacimientos? Ahí tenemos entonces, lee estas 5 alternativas, ¿cuál tiene solamente yacimientos de Lima? Mira la alternativa de Chivateros, Río Chillón, Chilca, está en el sur de Lima, y Caral está en el norte de Lima. Por lo tanto, la clave sería dado. Chivateros. Chivateros es un depredador, es un cazador, un recolector. Chilca. Chilca ya practica la horticultura. Y Caral ya es más avanzado. Civilización, agricultura, ganadería. Entonces la pregunta número 6, la clave sería dado. La pregunta 7. Señale qué enunciados son correctos en relación a las poblaciones andinas antes de la agricultura. Vamos a ir despacio, ¿ya? De estos 3 ítems, ¿cuál fue antes de la agricultura? Esta es una pregunta de la Universidad de Ingeniería, como puedes ver ahí, fíjate, del año 2013. A ver, vamos a analizar cuáles son entonces antes de la agricultura, ¿sí? Antes de la agricultura. ¿Eran cazadores y recolectores? Claro, eso es antes de la agricultura. ¿Crearon ejércitos poderosos para conquistar territorios? No, pues, eso viene ya después, con la aparición de los estados militares. Falso, falso. Antes de la agricultura, los hombres se desplazaban en los valles interandinos, en las lomas y en la puna, ¿se entiende? Para buscar comida. Claro, eran cazadores. Por lo tanto, la clave sería caza. 1 y 3 son correctos. 1 y 3 son correctos. Pasamos a la pregunta número 8. Durante el periodo lítico, en la zona arqueológica de la costa norte, llamada Paiján, ¿qué se encontró ahí? ¿Qué encontraron ahí los arqueólogos en Paiján? ¿Qué encontraron? Bueno, Paiján es un depredador, es un cazador, recolector del periodo lítico. Y ahí encontraron los primeros entierros del Perú. Hace 10.000 años ya los antiguos peruanos tenían ideas mágico-religiosas y enterraban a los que perecían de repente en la cacería o por alguna enfermedad. Ahí está, ¿sí? Entierros. La clave sería entierros de varias personas. Pregunta número 2, dado. Perdón, pregunta número 8, dado. Vamos a la 9 ahora.
a la 9. Los principales centros ceremoniales del periodo arcaico superior fueron Caral y Kotosh. Fueron lugares de gran prestigio religioso y cultural. Se ubicaron respectivamente en los departamentos de... Se están preguntando aquí, ¿en qué departamento está Caral? Ya lo vimos hace un rato. ¿Y en qué departamento está Kotosh? ¿Dónde están esos yacimientos? La ciudad más antigua de América está en Lima, mientras que Kotosh está en Huánuco. Entonces la clave sería Lima y Huánuco respectivamente. Repito, la primera civilización de América, Caral, y Kotosh, que es de la misma época del arcaico superior, está en la sierra, en Huánuco, donde están las manos cruzadas. Como puedes ver ahí, fíjate, las manos cruzadas, ¿ya? Entonces la pregunta número 9, Lima y Huánuco. Lima y Huánuco. Pasamos a la última pregunta de las domiciliarias. La domesticación de camélidos durante el periodo llamado arcaico inferior lo desarrolló el hombre de... Esta es una pregunta que ha hecho bastantes veces algunas universidades, ¿no? Antes se pensaba, chicos, les digo, que el hombre de Jayhuamachay era el más antiguo criador de animales en el Perú. Calculaban 5.000 años antes de nuestra era. Sin embargo, la arqueóloga francesa Danielle Lavallée demostró que el hombre desde 2.000 años antes de Jayhuamachay ya criaba llamas, alpacas, para obtener carne, para obtener la piel, el cuero, el aceite para las fogatas. Estos animalitos de la sierra fueron criados por el hombre de Telar Machay. Por lo tanto, la clave sería enano. Llamas y alpacas hasta el día de hoy son importantes en la sierra y se los sigue domesticando, ¿ya? Entonces, chicos, la pregunta número 10, la clave sería Telar Machay. Y así hemos terminado entonces la explicación de esta práctica de 20 preguntas. Gracias por su atención, jóvenes. Un abrazo para todos. Sigan estudiando arduamente en este poco tiempo que queda para el examen de admisión. Y nos vemos ya en la siguiente clase. Un abrazo para todos. Gracias.